La fundación del nuevo Reino de Granada, de Santa Marta a Bogotá. Ensayos sobre una modernidad en disputa. Los orígenes y los primeros asentamientos. Introducción. Una lucha incrustada en la modernidad. Esta es la historia de una lucha, no una lucha cualquiera, sino una lucha incrustada en el corazón mismo de lo que llamamos modernidad. Durante siglos nos han contado que la modernidad fue una sola, la que nació en Europa del Norte, la que triunfó en Westfalia en 1648, la que entronizó al individuo racional, al mercado autorregulado y a la riqueza como acumulación de cosas. Pero esa es solo la mitad de la historia. La otra mitad, la que fue derrotada y luego borrada, es la de una modernidad anterior. Una modernidad que nació en España y que entendía la riqueza de otra manera, no como una cosa, sino como una red, no como un metal acumulable, sino como vínculo humano, no como botín, sino como comunidad. Estas dos modernidades no coexistieron pacíficamente, chocaron. En Flandes durante 80 años, España y los Países Bajos se enfrentaron en una guerra que fue militar, pero también ontológica, una disputa sobre el significado mismo del poder, de la legitimidad, de lo que hace valiosa a una sociedad. Y aunque España fue derrotada en Westfalia, su modernidad no desapareció, quedó inscrita como una herida en todos los territorios que había tocado. América fue uno de esos territorios, y aquí, en las costas del Caribe colombiano, en las selvas del Magdalena, en el altiplano de los Muiscas, la misma lucha se libró de nuevo, pero con un añadido trágico. La modernidad hispánica no solo fue combatida desde afuera, sino también desde adentro. Llevaba en su propio seno una contradicción que la devoraba, una dialéctica interna, una lucha entre voluntades, entre clases, que se encarnó de forma muy material en el territorio, en los cuerpos, en las instituciones. De un lado, la voluntad de construir una red, una trama de pactos, de lealtades, de comercio, de fe compartida. Del otro, la voluntad de extraer una cosa, el oro, la plata, la mano de obra, el tributo. La primera voluntad era la de los colonizadores, los funcionarios reales, los misioneros que soñaban con una comunidad universal. La segunda era la de los conquistadores, los encomenderos, los aventureros que perseguían el mito del dorado. Esa lucha interna fue la que aprovechó la segunda modernidad, la westfaliana, para imponerse, porque cuando los españoles confundieron la red con la cosa, cuando antepusieron el oro a la comunidad, estaban cavando su propia tumba y estaban, sin saberlo, preparando el terreno para el mundo que vendría después, el de la riqueza cosificada, el del capital financiero, el del individuo aislado frente al mercado. Esta narración cuenta esa lucha en la frontera americana, la cuenta desde sus orígenes, en los primeros asentamientos de tierra firme, hasta la fundación del nuevo Reino de Granada. La cuenta a través de 5 momentos, 5 escenarios y 5 escenas donde la dialéctica entre la red y la cosa se hizo visible en las decisiones concretas, en paisajes hostiles, en alianzas frágiles y en traiciones anunciadas. No es una historia de buenos y malos, es una historia de contradicciones, de una modernidad que pudo ser y que fue derrotada, pero cuya posibilidad sigue latiendo bajo las ruinas, de una lucha que no ha terminado. Porque la pregunta que se hicieron aquellos hombres en la Torá, en Santa Marta, en el altiplano Muisca, ¿qué es la verdadera riqueza? ¿La red o la cosa? Es la misma pregunta que nos hacemos nosotros hoy, y la respuesta que dieron, con sus aciertos y sus errores, con su lucidez y su codicia, es el suelo que pisamos. Momento 1. La llegada a tierra firme, 1498 a 1525. El primer contacto de los españoles con lo que hoy es Colombia no ocurrió en el altiplano andino, sino en las costas del Caribe. Fue Alonso de Ojeda, en 1498, quien avistó por primera vez las costas de la península de La Guajira. Pero no sería hasta 2 décadas después, cuando se fundarían los primeros asentamientos estables en tierra firme. Santa Marta fue fundada en 1525 por Rodrigo de Bastidas, un conquistador sevillano que había participado en los viajes de Colón. Cartagena, algo más al sur, sería fundada en 1533 por Pedro de Heredia. Pero en aquellos años, la geografía del continente era todavía un misterio. Los mapas estaban en blanco. Muchos navegantes creían que aquellas tierras no eran un continente, sino un archipiélago, una cadena de islas que servía de transición hacia Asia
y las verdaderas Indias, las de las especias. El centro de operaciones de toda la conquista caribeña estaba en La Española, la isla que hoy comparten Haití y la República Dominicana. Desde allí partían las expediciones, se reclutaban hombres y se organizaba la logística. Era el nodo principal de la incipiente red imperial en el Nuevo Mundo. En esta primera etapa, la motivación de los colonos era clara: oro. No venían a construir comunidades, ni a evangelizar, ni a establecer redes de comercio. Venían persiguiendo leyendas, mitos sobre ciudades doradas, sobre caciques que se bañaban en polvo de oro, sobre ríos que arrastraban pepitas del tamaño de huevos. La riqueza era imaginada como una cosa, no como una relación, y esa imaginación, desde el primer día, determinó la forma en que los españoles se relacionaron con la tierra y con sus habitantes. Momento 2. El choque de mundos y la triple conflictividad. Instalarse en tierra firme significó, desde el primer momento, enfrentarse a una realidad que no estaba prevista en los mitos del oro. No habían ciudades resplandecientes, no había templos forrados en metal, había selva, manglares, calor sofocante, enfermedades desconocidas y sobre todo, había gente. Los nativos del Caribe colombiano no eran un bloque homogéneo, era un mosaico de tribus con lenguas, costumbres y lealtades distintas. Algunos eran agricultores pacíficos, otros eran guerreros temibles como los caribes, y todos tenían algo que los españoles necesitaban desesperadamente: conocimiento del territorio, capacidad de supervivencia, acceso a alimentos. Aquí empezó a manifestarse la triple conflictividad que definiría esta primera etapa. La más obvia era el choque entre españoles y nativos, pero no era la única. También estallaron conflictos entre las propias tribus indígenas que los españoles aprendieron pronto a explotar. Hernán Cortés lo había demostrado en México. Aliarse con los enemigos de los mexicas era la llave de la conquista. Esa lección resonó en todo el Caribe. Y había un tercer conflicto, menos visible pero igualmente corrosivo, el que enfrentaba a los conquistadores con los funcionarios de la corona. Porque los conquistadores no buscaban construir un reino, buscaban enriquecerse. Su modelo era el del señor privado: llegar, someter, extraer y volverse rico en nombre del rey, pero sobre todo en nombre propio. La corona, en cambio, necesitaba incorporar aquellas tierras a su red institucional, establecer leyes, nombrar funcionarios, cobrar impuestos, evangelizar. Dos formas de entender la colonización, dos formas de entender el poder. Esta triple conflictividad convertía la frontera en un polvorín. Y en ese polvorín, la supervivencia del asentamiento dependía de una sola cosa: la capacidad de tejer redes. Redes de comunicación con los nativos, redes de confianza para el comercio, redes de lealtad entre los propios españoles. Cuando esas redes funcionaban, el asentamiento respiraba. Cuando se rompían, llegaba el hambre. Momento 3. Santa Marta y la trampa del oro. Santa Marta fue el primer ensayo de colonización en lo que hoy es Colombia, y fue desde el principio un ensayo problemático. Los colonos llegaron motivados por el mito del oro, pero en las costas del Caribe colombiano no había minas abundantes. Lo que había era un territorio desconocido, tribus que alternaban la hospitalidad con la hostilidad, y una geografía que no se parecía en nada a las leyendas que habían traído consigo. En los primeros años, la supervivencia del asentamiento dependió de una frágil red de relaciones con las tribus costeras. En épocas de comunicación y mutua alimentación, el asentamiento lograba sostenerse, pero en cuanto los colonos, cegados por el ansia de metal, presionaban demasiado, rompían la reciprocidad, y entonces estallaba la violencia. Friede documenta estos interrumpidos momentos de violencia como un ciclo maldito: presión por oro, ruptura de confianza, guerra, intento de recomponer la relación y vuelta a empezar. El problema no era solo la escasez de alimentos, era la reputación. Cada acto de avaricia destruía la credibilidad de los colonos ante los nativos. Cada promesa rota hacía más difícil la siguiente negociación. Y, en una frontera sin estado, sin ejércitos permanentes, sin un poder central que impusiera el orden, la confianza era el único capital real. Los españoles estaban dilapidando ese capital a cambio de un oro que, además, no aparecía. La corona intentó corregir el rumbo. Las capitulaciones de Rodrigo de Bastidas buscaron establecer un modelo de colonización distinto, menos conquistador, más colonizador.
menos extracción, más incorporación. La idea era que el asentamiento no fuera una empresa privada de enriquecimiento, sino un nodo de la red imperial, donde los nativos fueran súbditos del rey y no esclavos del conquistador. Pero ese intento llegó tarde, o quizá nunca tuvo fuerza suficiente. Los intereses de los conquistadores ya estaban arraigados, y el conflicto entre los dos modelos, el privado y el real, se sumó a los otros conflictos que ya desgarraban la frontera. Momento cuarto, el abandono y la desesperación. Si la situación en Santa Marta ya era difícil, un acontecimiento externo la convirtió en desesperada. En 1513, Vasco Núñez de Balboa descubrió el Mar del Sur, el Océano Pacífico, y poco después las noticias sobre el Reino del Perú empezaron a circular por el Caribe. El Perú lo cambió todo, allí sí había oro, allí sí había un imperio rico y organizado que podía ser conquistado. De repente, Santa Marta dejó de ser interesante. Los barcos preferían ir a Panamá, cruzar el istmo y bajar hacia el sur. El puerto se fue quedando vacío, los intereses de la corona se desplazaron hacia los Andes, el asentamiento quedó abandonado a su suerte. El resultado fue un cóctel de hambre, violencia y depresión. Los colonos que permanecieron en Santa Marta se vieron atrapadas entre tribus cada vez más hostiles, que ya habían aprendido que los españoles no eran de fiar, y un imperio que había perdido el interés en ellos. La red social que debía sostener el asentamiento se había roto. La forma, el mito del oro, había devorado a la esencia, la construcción de una comunidad viable. Fue entonces cuando la desesperación parió una idea. En 1532, un explorador llamado Jerónimo de Lerma descubrió la desembocadura de un gran río que se internaba en el continente. Lo llamaron Río Grande. Hoy lo conocemos como el río Magdalena. Aquel río era una promesa. Hacia el interior, decían las leyendas, había tierras ricas, poblaciones organizadas, oro. Hacia el interior, quizás, estaba el dorado. El gobernador Pedro Fernández de Lugo decidió jugárselo todo en una carta, organizar una gran expedición río arriba, una marcha hacia lo desconocido que era al mismo tiempo una huida del fracaso. Momento número 5. La gran jornada hacia el interior. La expedición que preparó Fernández de Lugo no era una aventura heroica, era un acto de desesperación. El gobernador había visto morir de hambre a sus hombres, había visto cómo las tribus que antes comerciaban ahora atacaban. Sabía que quedarse en Santa Marta era condenarse. Reunió a los hombres que pudo, consiguió bergantines para remontar el río, y puso al mando de la expedición a un abogado granadino que había llegado a América como funcionario real y que nunca había comandado una conquista. Su nombre era Gonzalo Jiménez de Quesada. La expedición que partió hacia el interior en 1536 era una apuesta a ciegas. Nadie sabía qué había río arriba. Nadie sabía si encontrarían oro o tierras habitadas o solo selva y muerte. Lo que sí sabían, aunque quizás no lo formularan así, es que se enfrentarían exactamente al mismo dilema que había hundido a Santa Marta. La misma confusión entre la esencia y la forma de la riqueza que había condenado al asentamiento costero se presentaría ante ellos en las selvas del Magdalena, en los páramos helados, en los valles del altiplano. La misma tentación, perseguir el metal dorado a costa de romper las redes que hacían posible la supervivencia. La misma prueba. Quesada y los suyos tendrían que decidir una y otra vez qué clase de riqueza buscaban, si la cosa o la red, si el oro o la comunidad. De esa decisión, más que de las armas, dependía que llegaran vivos a las tierras de los muiscas y que lograran fundar sobre aquellas montañas un nuevo reino. Conclusión. La prueba que se repite. Hemos recorrido 5 momentos de una historia que no suele contarse así, no como una sucesión de hazañas y nombres ilustrados, sino como un drama humano y conceptual, el de una modernidad que, en su expansión hacia América, llevaba inscrita en su propio seno la semilla de su fracaso. La confusión entre la esencia y la forma de la riqueza, esa misma confusión que en Flandes fue explotada por los enemigos del imperio, se manifestó en Santa Marta como una autodestrucción interna. Los propios españoles, divididos
entre conquistadores y colonizadores, entre el ansia de oro y la necesidad de construir comunidad, sabotearon su propio asentamiento. La red social que debía sostener la presencia hispánica en tierra firme se rompió antes de haberse consolidado. El fracaso de Santa Marta es, en ese sentido, una advertencia, y la expedición de Gonzalo Jiménez de Quesada, que parte río arriba como única salida posible, es una repetición de la prueba. El mismo dilema, en un escenario nuevo, la misma tentación ante poblaciones desconocidas, la misma posibilidad de caer en la trampa o de aprender de los errores y construir algo distinto. En la segunda parte de este ensayo seguiremos los pasos de aquella expedición. Atravesaremos las selvas del Magdalena, sentiremos el hambre y la fiebre y llegaremos por fin al altiplano de los Muiscas, donde la sal, el oro y las esmeraldas pondrán a Quesada ante la decisión definitiva. Allí, en las montañas que hoy llamamos Bogotá, se decidirá si el nuevo reino de Granada nace como una red social con vocación de permanencia o como una nueva repetición de la tragedia.